Hola familia, ¿cómo están? Soy el pastor Sergio Hornung y estoy feliz de poder conectar con ustedes en este domingo de Semana Santa, domingo de resurrección. La tumba está vacía. La victoria de Jesús en la cruz del Calvario se hizo real el día domingo cuando Jesús resucitó. Hoy es un día para celebrar como iglesia, como cristianos, la derrota del infierno y la victoria del cielo. La derrota del enemigo y la victoria de Jesús. Y les cuento que durante esta Semana Santa hemos tenido una reunión muy especial el día jueves. Si por alguna razón no pudiste conectarte el Jueves Santo, te invito a que visites mi canal de YouTube porque estuve compartiendo un mensaje muy oportuno para este tiempo, para nuestra iglesia, para nuestro país. Pero hoy también sé que Dios va a hablar a tu vida. Así que una vez más te voy a invitar a que dispongas tu corazón para que Dios hable a tu vida en este fin de semana tan especial de Semana Santa. Y les voy a pedir que podamos leer juntos el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 21. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Semana Santa sin duda es una de las fechas más importantes para nosotros los cristianos, porque no solamente recordamos la cruz, no solo recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, sino también recordamos que la tumba está vacía, porque Jesús, nuestro Salvador, murió, pero a los 3 días resucitó. Y creo que no hay mayor muestra de amor, de gracia, de perdón que la cruz del Calvario. Este fin de semana recordamos que lo que mantuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos romanos, sino su gran amor por nosotros. En la cruz, Jesús venció el pecado, venció la culpa, venció la enfermedad, venció la pobreza. Jesús venció y derrotó al enemigo. Pero así como es importante, y el día jueves estuvimos justamente compartiendo la importancia de la cruz, las verdades que encontramos en las palabras de Jesús en la cruz. También es importante estudiar el poder de la tumba vacía, el poder que hay en la resurrección de Jesús. Porque hay un mensaje en la cruz, pero también hay un mensaje en la tumba vacía. Hay principios, hay beneficios, hay verdades de la cruz, pero también hay principios, hay beneficios, hay verdades en el hecho que la tumba está vacía. Porque si la tumba está vacía, el infierno está derrotado. Voy a volver a decirlo una vez más. Si la tumba está vacía, el infierno está derrotado. Y me gustaría compartir con ustedes algunas verdades acerca de la tumba vacía, algunas verdades acerca de la resurrección, el poder que hay en la resurrección de Jesús. Y para eso me gustaría empezar leyéndoles un pasaje del libro de Romanos, capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25 dice: Él murió por nuestros pecados y resucitó para poder presentarnos justos ante Dios. Una vez más, quiero que me miren acá. Jesús en la cruz murió por nuestros pecados,
Pero el apóstol Pablo continúa en el mismo verso y añade, pero resucitó para poder presentarnos justos delante de Dios. En la cruz nos perdonó, pero con su resurrección nos justificó. Nos justificó. Con su resurrección Jesús selló nuestra justificación y nos hizo justos delante de los ojos de Dios. Gracias a la resurrección, nosotros somos hallados justos delante de Dios. Pero para poder entender mejor este concepto de la justicia o la justificación, me gustaría que podamos ver cuál es el significado bíblico de la palabra justificación. Y una definición que me gustó, una definición sencilla pero poderosa de esta palabra es: justificación significa como si nunca hubiera pasado, como si nunca hubiera pasado. Yo quiero que tú le digas a la persona que está a tu lado, como si nunca hubiera pasado, como si nunca hubiera pasado. ¿Por qué es importante este concepto? Porque cuando Jesús nos hizo justos ante Dios, Dios no solamente perdonó nuestros pecados, sino que nos ve como si nunca hubiéramos pecado. ¡Wow! Voy a volver a decirlo. En la cruz Jesús te perdonó, y cuando Dios te ve perdonado. Pero no solo te ve perdonado, te ve justificado. ¿Qué significa justificado? Como si nunca hubieras pecado. Es en la resurrección que Jesús selló esta verdad en nosotros. Y cada vez que Dios en el cielo nos ve, no ve nuestro pecado, no ve nuestro pasado, no ve nuestros errores, no ve nuestros fracasos, ve la justicia de Jesús sobre nosotros. Nos ve como si nunca hubiéramos pecado. ¡Wow! ¡Qué increíble verdad! Muchas veces cuando nosotros vemos a una persona, podemos haberla perdonado, pero muchas veces podemos recordar lo que nos hizo. Podemos recordar sus fallas, podemos recordar sus errores, podemos recordar sus fracasos, podemos recordar su pasado. La hemos perdonado, pero seguimos recordando lo que hizo. En cambio, Dios no es así. Por la obra de Jesús, Él no solo te ve perdonado, sino que Él te ve justificado. Es decir, Él te ve como si nunca hubieras fallado, como si nunca hubieras pecado, como si nunca hubieras fracasado. Él no ve tu pasado, Él no ve tus errores, Él no ve tu pecado. Él ve la justicia de Jesús en tu vida. Es por eso que eres justo, no por tus obras, sino por su obra. Gracias a la obra de Jesús. La obra total, la obra completa. Jesús murió, Jesús resucitó, y gracias a eso la Biblia dice que tú eres justo delante de los ojos de Dios. Es decir, Dios no solo te ha perdonado, Él te ve como si nunca hubieras pecado, como si nunca te hubieras alejado, como si nunca hubieras caído, como si nunca hubieras fracasado. Dios ve la justicia de Jesús en tu vida. ¡Wow! ¡Qué increíble verdad! Segunda verdad que me gustaría compartir contigo, que nos da un vistazo de la importancia que tiene la resurrección. Porque muchas veces en Semana Santa nos centramos en la cruz, y obvio, hay poder en la cruz del Calvario, hay poder en el sacrificio de Jesús, hay poder en su sangre. Pero no debemos perder de vista la resurrección, porque también hay mucho poder en el hecho de que Jesús no solo murió, no solo se sacrificó, no solo dio su vida, sino a los 3 días resucitó. Miren lo segundo, Hechos capítulo 17, verso del 2 al 4. Hechos 17 del 2 al 4 dice: como era su costumbre, Pablo,
fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, y junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. La resurrección es poderosa porque nos da la convicción, nos da la seguridad, nos da la certeza de que Jesús es el Hijo de Dios. Los apóstoles caminaron con Jesús en la tierra, estuvieron siendo discipulados por Él durante más de 3 años. Lo vieron caminar sobre las aguas, lo vieron calmar la tormenta, lo vieron sanar los enfermos, pero realmente fueron convencidos totalmente de que su maestro no era un maestro más, no era un profeta más, cuando lo vieron resucitar. Eso trajo convicción a sus vidas de que Jesús era el Hijo de Dios. Y trae convicción a nosotros de que Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, el libro de Hechos nos enseña cómo el apóstol Pablo pudo persuadir a muchos judíos y griegos de creer en Jesús, de poner su fe en Jesús por la resurrección. Por la resurrección. ¿Por qué? Porque los judíos ya habían tenido grandes profetas. Habían tenido a Moisés, habían tenido a David, habían tenido a Elías. Sin embargo, ninguno de ellos, por más proezas, por más milagros, por más hazañas que hicieron, ninguno de ellos pudo resucitar. Ninguno de ellos pudo volver de la muerte. Solo Jesús resucitó. Solo Jesús dijo: yo voy a morir por ustedes y a los 3 días voy a resucitar. Y lo que dijo, lo cumplió. Lo que dijo, lo cumplió. Si Jesús no hubiera resucitado, la obra de la cruz, por más maravillosa que sea, hubiera quedado incompleta. Su mensaje hubiera quedado incompleto. Sus promesas hubieran quedado inconclusas. Pero fue gracias a la resurrección que podemos decir: Jesús no fue un profeta más del Antiguo Testamento, no fue un maestro más de la ley. Jesús fue el Hijo de Dios. Jesús fue y Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no, tendríamos muchas dudas acerca de su divinidad. Algunos podrían decir: Jesús es un gran maestro, Jesús es un gran profeta, Jesús es un gran mártir. Pero no, Jesús es eso y mucho más. Sí, Jesús es un gran maestro y sí, Jesús es un gran profeta. Pero además de eso y por encima de todo eso, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Jesús es nuestro Salvador. Y eso es una convicción que tú debes de tener como cristiano. Eso debe ser una convicción de tu fe. Nadie te puede hacer negar tu fe. Nadie te puede hacer negar a Jesús, porque tú sabes en tu corazón, sabes en tu espíritu, Jesús es el Hijo de Dios y nadie lo puede negar y nadie lo puede cuestionar. Pueden cuestionar sus enseñanzas, pueden estar de acuerdo con su doctrina, pero no pueden cuestionar que Jesús caminó sobre esta tierra, que murió en una cruz, pero a los 3 días resucitó. Y eso lo diferencia de todas las demás religiones. Los budistas tienen a Buda, pero Buda nunca resucitó. Los musulmanes tienen a Mahoma, pero Mahoma nunca resucitó. Nosotros tenemos a Jesús, pero Jesús es el único que no está muerto, sino que está vivo.
Cuando las otras religiones van a visitar la tumba de sus maestros, es para ver dónde está enterrado ese profeta. Pero cuando uno va a Jerusalén y va al lugar donde fue sepultado, uno puede encontrar un letrero que dice: no está aquí, ha resucitado. No vas a poder encontrar rastro ni huesos de Jesús, porque Él ya no está allí. Él ha resucitado. Y eso confirma nuestra fe. Eso confirma que lo que Él dijo que haría, lo hizo. Él no es un profeta más. Él no es un maestro más. Él no es un buen hombre más que caminó sobre esta tierra, un sabio. No, Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de señores. Por lo tanto, no solo tenemos justificación, gracias a la resurrección tenemos convicción en nuestra fe. Tercero, 2 Corintios 4:14 dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Tercero, la resurrección de Jesús nos llena de esperanza. Nos llena de esperanza. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que también algún día voy a resucitar, porque Jesús resucitó primero. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿cómo nosotros vamos a tener fe en la resurrección? Es gracias a Jesús, es gracias a su resurrección que yo tengo fe en lo que dice la palabra de Dios, que nosotros también resucitaremos, que nosotros también tendremos vida después de la muerte. Muchas personas viven sin esperanza. ¿Por qué? Porque no entienden el poder que hay en la resurrección. Muchas personas malgastan su vida. Muchas personas piensan que están disfrutando la vida y viven una vida desordenada, una vida vacía, una vida sin propósito, porque piensan que este mundo es todo lo que les tocó vivir y después de la muerte no hay nada más. Por lo tanto, tratan de sacarle provecho a su vida acá en la tierra sin entender que esto es simplemente un preámbulo. Esto es simplemente un anticipo a lo que va a ser la vida eterna junto con Jesús. Junto con Jesús. ¿Por qué tú y yo podemos creer en una vida eterna? ¿Por qué tú y yo podemos creer en el cielo? ¿Por qué tú y yo podemos creer que hay un paraíso? ¿Por qué tú y yo creemos que hay vida después de la muerte? Porque Jesús resucitó. Porque Jesús resucitó. Es que tú y yo podemos tener fe en una vida eterna. ¿Sabes? Está comprobado que nada produce mayor temor. Nada produce mayor angustia. Nada produce mayor depresión que la muerte. Muchas personas viven literalmente oprimidas por el pensamiento de la muerte. Viven temerosas por el temor a la muerte. Viven angustiadas porque piensan que se van a contagiar, porque piensan que se van a enfermar y de ahí se acaba todo. Pero nosotros como cristianos, nosotros como creyentes tenemos esta esperanza. Que el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo que también va a resucitar nuestros cuerpos. Vamos a pasar de vida a mejor vida. Vamos a pasar de vida a vida eterna, gracias al poder que hay en la resurrección. Pero para que nosotros podamos creer esto, y para que nosotros tengamos la seguridad de esto, debemos saber que Jesús resucitó primero. Si no creemos en la resurrección de Jesús, no vamos a creer tampoco en nuestra resurrección. Si no creemos en la resurrección de Jesús, ¿cómo vamos a creer en el cielo y en la vida eterna? Nosotros tenemos esta confianza, una vez más, que el mismo que
que resucitó a Jesús, también lo hará con nosotros. En otras palabras, tu vida en la tierra no es el fin. La vida no se acaba acá en la tierra. La vida continúa cuando nosotros tenemos puesta nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Sabemos que vamos a pasar de vida a mejor vida, de vida a más vida, de vida a vida eterna. Así que yo también quiero animar a aquellos que por alguna razón han perdido un familiar, un amigo, un ser querido durante esta pandemia. Y sé que hay dolor y hay tristeza. Sé que hay duelo y sé que hay aflicción. Pero también tiene que nacer esperanza en medio de ese dolor. Y saber que a ese familiar, saber que a ese ser querido, saber que a ese amigo lo has dejado de ver por un tiempo, pero te lo vas a volver a encontrar. Porque tarde o temprano, tú y yo ya no vamos a estar en la tierra. Pero el día que cerremos nuestros ojos en la tierra, abriremos nuestros ojos en el cielo y volveremos a ver a ese ser querido. Así que este periodo, este espacio es solo temporal. Algún día te reencontrarás con ese ser querido en la vida eterna. Así que esperanza, iglesia, esperanza, amigos, esperanza, Perú. Creemos en una vida venidera junto con Jesús. Y finalmente permítanme leerles el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4, dice: pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó. Y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Finalmente, la resurrección es sinónimo de victoria. Es sinónimo de victoria. Lo primero que vimos, gracias a la resurrección hay justificación. Gracias a la resurrección viene convicción. Gracias a la resurrección tenemos esperanza, pero también es gracias a la resurrección que tenemos victoria, Si Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, el enemigo se hubiera salido con las suyas. Pero gracias a que Jesús resucitó, Jesús venció el infierno, venció al enemigo, venció a la muerte. Y la resurrección es la marca de que tú y yo somos más que vencedores. Más que vencedores. Ahora, el apóstol Pablo, hablando también en torno a la resurrección, dice que estamos sentados en lugares celestiales junto con Jesús. Estar sentado en un lugar celestial junto con Jesús significa tener el poder, tener la autoridad, tener la unción, tener la victoria de Jesús. Si tú estás sentado con Jesús en el cielo, significa que tus enemigos están por debajo de tus pies. Eso te lo voy a volver a decir. Si tú estás sentado en lugares celestiales con Jesús en el cielo, significa que tus enemigos están debajo de tus pies. Todas las cosas, la Biblia dice, están debajo de los pies de Jesús. Y si tú estás sentado con Jesús, entonces también están debajo de tus pies. La resurrección es la restauración, por lo tanto, de todo lo que perdió Adán y Eva en el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, cayeron en desgracia, cayeron en maldición, cayeron en derrota. Pero Jesús en la cruz restauró todas las cosas, y gracias a su obra en la cruz y gracias a su resurrección y que la tumba está vacía, tú y yo podemos vivir vidas bendecidas, no en desgracia sino bajo gracia, no en maldición sino en bendición, no en derrota sino en victoria.
Ni la cruz, ni la tumba, ni la muerte, ni el mismo infierno pudieron detener a nuestro Jesús. Él venció. Y gracias a su victoria, nosotros somos más que vencedores. Por lo tanto, iglesia, no estamos peleando por victoria. Estamos peleando desde la victoria. No estamos peleando por victoria porque la victoria ya fue consumada. La cruz, la tumba vacía, el infierno derrotado, Jesús ya venció. Estamos peleando desde la victoria, desde una posición de victoria, sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Su victoria nos hace, por lo tanto, más que vencedores. Y esto no es mero hablar, sino es evidente. Cuando uno empieza a leer el libro de los Hechos, se da cuenta que la resurrección de Jesús le cambió la vida a los apóstoles, le cambió la vida a sus discípulos. Y me gustaría que leamos juntos Hechos 4:33. Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Estos son los mismos hombres que abandonaron a Jesús cuando fue arrestado. Estos fueron los mismos hombres que negaron a Jesús. La Biblia dice que en la cruz el único que estaba ahí, cerca de Jesús, era Juan. El resto estaba disperso, el resto estaba lejano, el resto veía la resurrección desde lejos. Algunos negaron su fe, algunos dudaron hasta el final. Pero estos mismos hombres, después de ver y experimentar el poder de la resurrección, la Biblia dice que hablaban con poder, hablaban con autoridad. La gracia de Dios, el favor de Dios, el poder de Dios estaba sobre sus vidas. ¿Qué cambió? Entendieron el poder de la resurrección. Entendieron que habían sido justificados, entendieron que estaban completamente convencidos, que tenían victoria, que tenían poder. Sus vidas cambiaron cuando entendieron, comprendieron la magnitud de la resurrección de Jesús. Antes de la resurrección de Jesús, los apóstoles tenían miedos, tenían dudas, tenían temores. Después de la resurrección de Jesús, los apóstoles estaban llenos de fe, estaban llenos de valor, estaban llenos de gracia. Pero la resurrección no solamente les dio eso, les dio un respaldo. Comenzaron a predicar con poder, comenzaron a sanar enfermos, comenzaron a levantar a los muertos, comenzaron a predicar la palabra y miles comenzaron a creer en Jesús. Los apóstoles entendieron el poder de la resurrección, que no solamente traía justificación, traía convicción. Ellos predicaban con denuedo, dice la Biblia, porque estaban convencidos. Que no siguieron a un maestro más, que no siguieron a un profeta más. Entendieron que Jesús era el Hijo de Dios, era el Rey de Reyes, era el Señor de Señores. Por eso predicaban con autoridad, enseñaban con poder, sanaban, hacían milagros. Cuando tú entiendes el poder de la resurrección, ni la pobreza, ni la enfermedad, ni siquiera la muerte te puede detener. Porque ya hemos visto que la muerte para nosotros es simplemente transición. La muerte para un cristiano es solo transición. Pasas de vida a más vida. Cierras los ojos en la tierra y abres los ojos en el cielo. Cierras los ojos en el presente y abres los ojos en la eternidad. Hay poder en la resurrección de Cristo, porque nos da la fe, la confianza, la esperanza de que tú y yo también vamos a resucitar. Como creyentes, cuando entendemos este principio, nuestras vidas espirituales, nuestro caminar con Dios va a otro nivel. Primero, porque nos sabemos justificados.
No solo perdonados, sino justificados. Soy justo delante de Dios. Eso significa que Dios me ve y ve la justicia de Jesús en mí. Por lo tanto, Él me ve como si nunca hubiera pecado. Pero también estoy convencido de que Jesús fue sabio, fue profeta, fue maestro. Pero sobre todos esos títulos, el título que más me importa es que fue el Hijo de Dios, mi Salvador. Pero me llena de esperanza la resurrección, porque el mismo que levantó a Jesús de los muertos también me levantará a mí el día que cierre mis ojos en la tierra y abrirá mis ojos en el cielo. Pero no solo eso, me da victoria. Vivo en victoria. Vivo en victoria. A pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, a pesar de la pobreza, a pesar de la enfermedad, vivo en victoria. ¿Por qué? Porque entiendo que todo lo que pasa en esta tierra es temporal. Estoy en transición hacia mi vida eterna, donde no hay enfermedad, donde no hay pobreza, donde no hay muerte, donde no hay dolor y donde todos los días habrán sonrisas, porque estaré delante de la presencia de mi Señor. Iglesia, hoy es día de celebración. Hoy es día de victoria. Vivamos vidas sabiendo en el poder que hay en la resurrección. Vivamos vidas que honren no solo la muerte de Jesús, sino su resurrección. Él peleó 3 días contra la muerte, contra Satanás y contra el infierno. Pero al tercer día venció y resucitó. Y eso lleva nuestra fe a otro nivel. No hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en un maestro más, en un sabio más, en un profeta más. Tu fe y mi fe está puesta en el Hijo de Dios, en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y yo quiero hacer una invitación en este domingo tan especial, domingo de Semana Santa. Porque si esta es la primera vez que te conectas a uno de nuestros mensajes, y Dios habla a través de esta palabra, y Dios habla a través de este mensaje, y tú entiendes que Jesús no es una historia, no es una fábula, no es un cuento, sino que Jesús es real. Y entiendes que Jesús vino a la tierra a tomar tu lugar, a pagar el precio que teníamos por nuestros pecados y a morir por nosotros. Tú entiendes también que Él no solo murió por ti, Él resucitó por ti. Voy a volver a decirlo porque esto es poderoso. Jesús no solo murió por ti, Él resucitó por ti. Y gracias a esa resurrección tienes justificación, tienes convicción, tienes esperanza y puedes vivir una vida victoriosa. Pero esto no es automático. No solamente basta con saberlo, hay que creerlo. Y la Biblia dice que hay que confesarlo. La Biblia lo dice de esta manera: a los que creen, a los que confiesan que Jesús es el Salvador, ellos tendrán vida eterna. Ellos tendrán herencia en el cielo. Así que si tú quieres experimentar una vida eterna junto con Jesús, yo te invito a que me repitas esta oración que voy a hacer y lo hagas con fe. Cierra tus ojos para que nada te distraiga y vamos a hacer esta oración juntos. Y le vamos a decir: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Te pido que limpies mi corazón con tu sangre preciosa. Hoy te pido que entres en mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, por tu obra en la cruz. Y gracias por tu resurrección. Hoy recibo tu amor. Hoy recibo tu perdón. Hoy recibo tu favor. En el nombre que está sobre todo nombre. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. ¡Wow! Qué increíble manera de terminar la Semana Santa. Si tú has hecho esta oración por primera vez, te conectas a nuestras transmisiones por primera vez y quizás esta es la primera vez que estás en contacto con nosotros, quiero darte la bienvenida a la familia de Agua Viva. La verdad que estamos felices
de poder contar con tu sintonía y queremos que te sientas bienvenido el día de hoy. Además, si tienes preguntas o dudas acerca de nosotros o quieres conocer más acerca de la iglesia, va a haber un número en pantalla donde vas a poder llamarnos, contactarnos, enviarnos un mensaje y con mucho gusto te responderemos. Con todos los demás, iglesia, hoy me gustaría animarlos a vivir una vida digna, no solo de la muerte de Jesús, sino de su resurrección. Gracias a la resurrección de Jesús, tenemos justificación, convicción, esperanza y victoria. Y me gustaría que camines en esa victoria, ya que no estamos peleando por victoria, sino estamos peleando desde la victoria. Vamos a orar y quiero terminar haciendo una oración por todos ustedes. Así que, Padre, yo te doy tantas gracias, Señor, por cada persona, por cada matrimonio, por cada familia conectada, no solamente en el Perú, sino en el extranjero. Yo bendigo, Señor, a cada uno de ellos. Y te pido, Señor, que puedan experimentar el poder que hay en tu resurrección. Que esta sea una revelación fresca para ellos, Señor, de poder comprender principios y de poder caminar en victoria. Que hoy ellos puedan comprender y entender que han sido justificados. Y que Dios no solamente los ha perdonado, sino también los ve como si nunca hubieran pecado. Que puedan estar convencidos de su fe en Cristo Jesús. Que puedan tener la esperanza, no solamente de que van a resucitar, sino que se volverán a encontrar con su familia de fe. Y finalmente te pido, Señor, que vivan esa vida victoriosa, por la cual tú moriste, pero también resucitaste. Yo te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amigos, espero que hayan pasado un domingo increíble, un domingo de Semana Santa, y que la próxima semana sea una semana de bendición para ustedes y sus familias. Nos vemos el próximo fin de semana. Dios los bendiga.